Hablábamos del Feng Shui el otro día, en uno de los vídeos a fondo, y alguien me hizo notar que Hong Kong está hecho con Feng Shui. ¿Cómo que Hong Kong está hecho con Feng Shui? A ver, que es muy distinto. Bueno, resulta que en Hong Kong se la creen totalmente, más que en el resto de China. Se creen la patraña del Feng Shui. Entonces, como ustedes saben, Feng Shui quiere decir aire y agua, quiere decir viento y agua, es la forma, el camino del viento y el agua, donde analiza el flujo del ki a través del planeta, de la Tierra, y establece cómo hacer que fluya bien el ki para que tengas mucha suerte, porque si fluye mal el ki y pones una maceta donde no tienes que ponerla, pues se va a morir tu abuelita. Y vas a tener mala suerte en otros sentidos. Entonces, no, eso no tiene nada que ver con esto. Me hice un lío, ustedes disculparán, estaba yo al revés de donde tenía que estar. Estos son unos edificios en Hong Kong. Y dice uno, mira qué audacia arquitectónica ponerles un agujero en medio. Pero no afectará la estructura, no sé, chance sí la afecte, pero ¿es así como si Calatrava hubiera pasado por allí o qué? No, es para que pasen los dragones. En serio. En serio, los agujeros en las grandes torres de muchísimos pisos, no alcanzo a ver aquí, son torres de 40, 50 pisos de Hong Kong, tienen puertas para que pasen los dragones, que puedan bajar de las montañas que supuestamente están ahí atrás, aunque ahí no se ven montañas, sino más edificios, hacia el agua. El agua, pues Hong Kong está en el puerto, entonces se irán al mar. Van todos los días y luego en las noches, pues los dragones regresan a los cerros. Es una historia muy bonita, así como para contárselas a los niños, ¿no? Leyendas, fantasías. Todo lo que tiene dragones mola, ¿no? Tenemos ahí a Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Pero los dragones no existen y esta gente cree que existe. Aunque en China se combatió un tiempo el Feng Shui después de la Revolución Cultural, porque era una superstición, en Hong Kong persistió y hoy nos dicen, se calcula que hay tantos Feng Shuistas profesionales como contadores o contables o abogados. En una ciudad enormemente apetuguñada de gente, con una densidad de población brutal, Hong Kong, y ahí tienen un montón de gente que hace Feng Shui, tantos como abogados. Todo, desde la orientación del edificio, la forma del edificio, la posición de la entrada y la posición de los muebles que hay en el interior, influyen en la prosperidad del negocio o del dueño de la casa. Entonces, se consulta a los practicantes del Feng Shui en casi todas las nuevas casas o planes de oficinas. Planes de edificios de oficinas, o la compra de una casa o de un edificio. Compro el edificio, pues, ¿cómo? A ver, vamos a ver los números del edificio, sí, y al del Feng Shui para que nos diga si lo compramos. Incluso los mayores proyectos arquitectónicos y de ingeniería en esta isla-nación, cada vez menos nación, cada vez más dependiente directamente de Pekín, se dictan o están dictados en gran medida por el Feng Shui. Y uno de esos ejemplos es esto. Pero el que a mí me tiene absolutamente enloquecido es este. Un edificio en el centro de Hong Kong, y Hong Kong es casi todo centro, decidió que se le daba igual el Feng Shui. Y es el Banco de China. Como verán ustedes, es un edificio distinto de la mayoría de los edificios de Hong Kong, porque es un edificio con muchos ángulos. Quienes estén solamente oyendo el podcast tienen que creerme que tiene ángulos y está formado por triángulos separados por barras que en la noche, por cierto, tienen una luz neón que lo hace que destaque en el panorama, ¿qué sería? La escenografía urbana, el
panorama urbano de Hong Kong en la noche, pues esos zigzags de neón que son la torre del Banco de China. Y la gente alrededor, pues ¿qué creen ustedes? Como ustedes saben, Hong Kong es un centro de negocios y en todos los centros de negocios pues hay empresas que fracasan. Cuando fracasa una empresa cerca del banco, se debe a que este banco estuvo perforando el Feng Shui con sus ángulos. El dueño de un edificio cercano, al año de que hicieron el edificio del Banco de China, al año se murió. Eso fue porque, pues, claro, su Feng Shui se lo rompió aquí los picos del Banco de China. Sé que suena absolutamente de cuento infantil, pero enfrente está el banco HSBC, que ustedes deben conocer, es uno de los grandes bancos internacionales. Bueno, pues puso en la parte de arriba esas dos cosas que parecen cañones y que dice el practicante de Feng Shui que son para desviar el mal ki del mal Feng Shui del edificio del Banco de China. Es como un manga. Sí, es como un manga, ¿no? Lanza el ki y el otro tiene su escudo contra el ki. Y digo, está muy bien eso si crees en Naruto. O sea, pero Naruto no existe, en serio. Es absolutamente de locos. El arquitecto fue IMP, el arquitecto del Banco de China, y fue criticado por no usar a los geománticos al desarrollar el diseño. Entonces, las formas angulares, dicen los expertos en Feng Shui, corta la buena fortuna de los edificios adyacentes. Se le ha echado la culpa de que hayan quebrado algunas empresas y muchos de los pisos de esta estructura permanecen vacíos hasta hoy porque la gente no quiere alquilarlos porque no tiene buen ki. El colmo. El gobierno de Hong Kong tiene un fondo. Háblenme ustedes de la malversación del dinero público. Tiene un fondo que entre 2011 y principios de 2016, 11, 12, 13, 14, 15, en 5 años y un poquito más, pagó más de $1.100.000 a personas que afirmaron que las obras públicas que realizaba el gobierno de Hong Kong afectaban, perjudicaban y perturbaban su Feng Shui. El ki de su edificio había sido dañado y habían tenido mala suerte porque pavimentaron una calle el gobierno de Hong Kong. Y entonces el gobierno de Hong Kong les paga una indemnización por daños al Feng Shui. Luego me dicen que hay gente que usa mal el dinero público.